Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión vespertina de su noticiario a las 2. Me da muchísimo gusto que nos acompañe a partir de este momento, a partir de las 2 de la tarde, en toda esta hora de información que tendremos para usted. Agradezco mucho al equipo de producción que hace posible la emisión de este informativo. También a nuestra compañera intérprete de lengua de señas, Junuen Valencia, que está siempre al pendiente de la información. Hoy también, a nombre de mi compañera Lucía Esquivel, aquí Héctor Tapia, pues bueno, le estaré presentando todos los detalles de esta jornada informativa, los datos más importantes, más relevantes. Así que quédese con nosotros. Recuerde que también puede seguirnos a través de nuestras plataformas digitales, en nuestra página web, el www.sistemamichoacano.tv, y en nuestras redes sociales, particularmente en Facebook y en YouTube, donde puede encontrar esta transmisión completamente en vivo. También tenemos otras plataformas donde también puede encontrar otros contenidos que tienen que ver con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, lo que aquí producimos todos los días, y es en Instagram y en TikTok, donde también usted puede encontrar lo más relevante y lo más importante que producimos para usted todos los días. Pero ¿qué les parece si vamos a escuchar un adelanto de lo que tendremos durante esta jornada? El próximo 13 de febrero comenzará la llegada de más de 400 trabajadores del IMSS a Morelia como parte de la descentralización de las oficinas del instituto. La ampliación de la carretera siglo XXI será con la concesionaria actual para evitar pleitos legales, explican autoridades. Los familiares de Jessica González Villaseñor, víctima de feminicidio, pidieron protección. Temen por su integridad. Y en la cultura, tenemos una interesante alternativa de capacitación para los artistas digitales. Comenzamos con la información. Muy bien, entramos de lleno en la información y como todos los lunes, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, abordó diversos temas. Uno de ellos tiene que ver sobre esta entrega de los servicios de salud al IMSS Bienestar, esta visita que se dio por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y sobre esto, el día de hoy, el propio gobernador michoacano abundó, profundizó en el tema y dijo que no todos los hospitales serán transferidos al IMSS Bienestar. Esto se está valorando, así lo señaló el propio mandatario michoacano, y pues bueno, la Secretaría de Salud en el estado continúa siendo la cabeza de sector. Este viernes, Michoacán se convirtió en el 10º estado en transferir los servicios de salud al IMSS Bienestar. ¿Qué significa esto? Cobertura médica para las regiones en donde históricamente los médicos se han negado a ir, no más cobros por la atención, abasto de medicamentos y mejora de la infraestructura de los hospitales y centros de salud. Así lo explicó el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, quien aclaró, la dependencia estatal continuará siendo la cabeza de todo el sector. El gobierno federal nos va a apoyar en el presupuesto de egresos 2023 y aparte de Hacienda Recurso Estatal. Por eso estuvo por aquí el director de egresos de Hacienda. Vean, cuando llegó el señor gobernador, maestro Alfredo, se tenía en el 2021 8,200 millones de pesos. 2021. Aquí estaba a punto de colapsarse el sistema de salud. Tenía un boquete de 1,000 millones de pesos de déficit presupuestal y más de 500 millones de pesos de deuda en 1,500 laudos laborales, mercantiles y amparos. Al 2022, y debo agradecer también a mi secretario de Finanzas, se incrementó a 9,400 millones de pesos, o sea, más de 1,200 millones. Y para el 2023, 9,940 millones de pesos. O sea, que salud del colapso se estabilizó y hoy nos toca avanzar para garantizar los servicios de salud. Si bien el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó en el evento público que todos los hospitales del estado serían transferidos, esto podría no ocurrir, pues primero tendrán que hacerse una serie de valoraciones. Los que están en la capital, a excepción del hospital infantil, continuarán a cargo de la Secretaría de Salud. Empezamos por las unidades médicas, las clínicas y los 22 hospitales regionales. Ese fue el primer paso. Vamos a ir avanzando y conforme vayamos avanzando se irá valorando el Hospital de la Mujer, el Miguel Silva y el infantil, que el infantil pues ya pasa también a IMSS Bienestar. Seguramente en algún momento el 100% de los hospitales, clínicas estarán en IMSS Bienestar. Esa es la ruta a seguir. Puede ser que en un momento estén en el 100%,
o que la Secretaría de Salud siga operando el de la mujer y el Miguel Silva, igual que el oncológico y el psiquiátrico. Eso es un tema que va avanzando en la transferencia. ¿Quiénes pueden usar el IMSS Bienestar? Por ahora, serán los más de 3.292.000 michoacanos que carecen de IMSS en régimen ordinario, ISSSTE, Pemex, Defensa o Marina. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. Con esta especificación que da tanto el secretario de Salud como el propio gobernador del estado, se da de alguna manera también ya una serie de detalles cómo es que comenzará a avanzarse en esta incorporación de los centros de salud en Michoacán al IMSS Bienestar. Y con esto inicia el tránsito a la universalización de los servicios de salud en el estado. La transición al IMSS Bienestar implica la atención médica en cualquier institución pública sin importar si cuenta con seguro o no, así como el mejoramiento de los servicios. Los primeros pasos se están dando. Así lo señaló el propio secretario de Salud, Elías Ibarra Torres. Con la transferencia de los servicios de salud al IMSS Bienestar, ya se comenzaron a dar los primeros pasos para mejorar el sistema de salud y que se garantice el acceso a todos. Por ahora ya comenzó la contratación de médicos, especialistas y personal de enfermería, señaló el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres. Ya pudimos acceder, como ustedes saben, a la contratación de especialistas. Nos contrataron 150. De esos 150, 80 quedaron en el Hospital Civil y como unos 10 o 12 aquí en el Hospital Infantil. También ya salió la convocatoria para contratar 800 médicos generales y 600 enfermeras. También ya se empezó la licitación desde el año pasado para equipar los hospitales y los centros de salud. Entonces son beneficios que es para la gente. La idea es que en un lapso de un año, todas las instituciones públicas de salud brinden sus servicios más allá de la seguridad médica, explicó el secretario. Eso es nuestra visión. En esta transición también llegar a la posibilidad, ojalá este mismo año alcancemos, para firmar un convenio de coordinación de intercambios de servicios de salud con el IMSS y con el ISSSTE, para que nosotros los podamos atender a ellos también y ellos a nosotros también. Esa es la finalidad, al final de este año lograr esa meta. Los trabajadores de la Secretaría de Salud permanecerán igual. Su patrón es el gobierno del estado. Sin embargo, el nuevo personal que se contrate lo hará bajo el régimen del organismo público descentralizado IMSS Bienestar. Con información de Yesenia Magaña, la Radio y la Televisión Pública de Michoacán. Y continuando con la información, 3 nuevos esquemas de aseguramiento estarán vigentes en Michoacán, con el que se beneficiarán a trabajadores independientes, empleadas domésticas y migrantes con sus familias. Michoacán servirá de modelo, así lo señaló el encargado del IMSS aquí en el estado. El primero son las trabajadoras domésticas, que ahora van a tener cobertura total, derecho a los 6 seguros, derecho al Infonavit y derecho al su afore correspondiente. De manera que cualquier trabajadora doméstica ya no necesita la relación y no va a haber eso de patrón, etcétera, sino que ellas directamente pueden ir a su ventanilla, a las subdelegaciones, a inscribirse y es totalmente factible realizarlo. Y ese es un proyecto que también podemos incrementar inmediatamente para hacerlo. El segundo es el de trabajadores independientes, que está próximo a entrar a las cámaras federales para que también tengan cobertura. Y cualquier trabajador ya no necesita la relación obrero-patronal, sino puede ir a inscribirse y tener eso. Y finalmente hay otro que es mucho tiene que ver con Michoacán, que es el seguro de los migrantes. En cada consulado de Estados Unidos hay una ventanilla del Seguro Social para poderse inscribir desde allá y asegurar a todos sus familiares que se quedan aquí. Importantes todos estos avances o pasos que se están dando en la ruta de la universalización de los servicios de salud aquí en el estado, y esto que vimos el viernes pasado con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues va encaminado justamente en todo esto que hemos escuchado en este momento, al punto de que trabajadores independientes puedan acceder a estas características de seguridad sin necesidad de depender de una parte patronal y tener esta posibilidad de recibir los servicios de salud. Y por otro lado, también en materia de salud, está listo el proyecto a realizarse en la Ciudad Salud para evitar que los familiares de los pacientes se instalen en las afueras de los hospitales. Será la Secretaría de Movilidad y Desarrollo Urbano del Gobierno de Michoacán la que estará encargada de ejecutar este proyecto. El presupuesto está asignado, así lo aseguró el propio gobernador Alfredo Ramírez Bedoya.
Tenemos listo el proyecto, la Secretaría de Movilidad, la arquitecta Gladys Butanda, para esta zona, con precisamente algunas estancias, con baños, con estacionamientos, con mejorar las vialidades internas de Ciudad Salud, porque pues no fue, volvemos otra vez al mismo tema, se diseñaron los hospitales, pero no su entorno. Y entonces el entorno tiene un desequilibrio o tiene un tema de movilidad y de servicios muy deficiente para las personas que acuden a estos 3 grandes hospitales, porque ahí está el Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE, está el General Miguel Silva y está el Infantil, pero las vialidades, los servicios no son acordes con los familiares, los visitantes, pues de los enfermos de estos 3 hospitales. Hay un proyecto, tiene presupuesto. Y entre todos estos temas de salud se abordó otro aspecto también sobre el cual se habló durante muchísimo tiempo aquí en el Estado y tiene que ver con este proceso de descentralización que vive el Instituto Mexicano del Seguro Social para traer las oficinas centrales aquí a Michoacán. En este contexto se anunció que este próximo 13 de febrero arribarán aquí a la capital michoacana, aquí en Morelia, 450 trabajadores. Con esto inicia, como les recordaba, esta descentralización de las oficinas del instituto. Al respecto, esto fue lo que señaló el mandatario michoacano. Zoé Robledo, director general del IMSS, lo anunció, que el 13 de febrero estarán aquí los primeros 400 trabajadores de las áreas de primer contacto, de las áreas de finanzas y de tecnologías de la información, TI, del IMSS, en el edificio, un edificio en Tres Marías, que le fue donado también al Instituto Mexicano del Seguro Social. El propio Zoé lo dijo, son 10,000 trabajadores. Lo dijo en su discurso y está comprometido el director general Zoé Robledo para lograr la descentralización de los trabajadores. Sobre este tema particular, si bien es cierto, a partir del próximo 13 de febrero llegarían o arribarían 450 trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, no hay que perder de vista que son alrededor de 10,000 los trabajadores los que estarían justamente viniendo o contratando también aquí en Morelia como parte de este proceso de descentralización, lo que generaría en consecuencia una demanda en cuanto a infraestructura, servicios, movilidad y generaría a su vez, o por lo menos así se ha referido, una importante derrama económica para la capital del estado. Además, ingresos a la entidad por la cuestión de que se domiciliaría aquí en Michoacán las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, así de que pues es una situación bastante interesante de la cual comenzaremos a observar ya de manera mucho más sólida a partir de mediados de febrero. Y también otro de los aspectos tiene que ver con que se abordó en esta conferencia de prensa, en este acercamiento que tuvo el mandatario michoacano con los medios de comunicación. Tiene que ver con la ampliación de la carretera siglo XXI, la cual, pues bueno, este proceso de construcción no será sencillo, pero, y así lo dijo, los primeros pasos ya se dieron. Esto para evitar los pleitos legales será con la misma concesionaria que opera actualmente la carretera siglo XXI. Así lo explicó el propio gobernador del estado, quien abundó y fue detallando el proceso que se seguirá una vez que ya también el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, giró la instrucción a la Secretaría de Hacienda para que contemple esta situación con el concesionario y darle celeridad al proceso de ampliación a 4 carriles de este tramo carretero que iría desde Pátzcuaro, Uruapan hasta el puerto de Lázaro Cárdenas. Una demanda, una exigencia que pues bueno ha estado desde hace ya muchísimos años. La ampliación de la carretera siglo XXI de Uruapan a Lázaro Cárdenas fue un compromiso signado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya reconoció que no será sencillo ni rápido, pues recordó la construcción de dicha autopista tomó al menos 2 décadas. Ya está todo el expediente de la ampliación de la carretera, ya está en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya le dio el visto bueno. Solo nos falta el visto bueno financiero
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que precisamente es lo que el presidente ahí dio la indicación a la Secretaría de Hacienda, para que ya se le dé visto bueno al trámite e inicien las obras lo antes posible, ¿sí? Es una carretera muy grande, es una de las concesiones de autopistas federales más grande, más larga de todo el país. Son cerca de 320 kilómetros, es una distancia muy considerable esta concesión, por lo cual pues se va a llevar su tiempo, su construcción. Si bien ha habido quejas con respecto a la operatividad y falta de mantenimiento por parte de la concesionaria, así como los retrasos en la ampliación del tramo Pátzcuaro-Siragüen, será con la misma que se lleve a cabo la negociación del desdoblamiento carretero. Es con la misma empresa, porque retirar una concesión es muy complicado. Te puede llevar más años el proceso de retirar la concesión que de construir los 4 carriles. Aunque es evidente que ha tenido muchas deficiencias. Yo siempre lo he dicho, yo soy abogado y más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Se estima que la obra tendrá una inversión entre 7 y 9 mil millones de pesos y se prevé que pueda estar concluida o al menos arrancada antes de finalizar la administración federal actual. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. En este mismo espacio sobre este tema de la ampliación carretera del siglo XXI, pues se han externado una serie de voces de los distintos sectores, también incluso del Poder Legislativo, cámaras industriales, de comercio, empresariales, que se han pronunciado de manera permanente por la ampliación de esta carretera. Recordemos que esta ha sido muy accidentada y muy riesgosa conforme han pasado los años por el incremento de la movilidad de carga proveniente de Lázaro Cárdenas, pero también un poco con esta imprudencia de los conductores al tomar esta carretera, y que con esta ampliación se prevé o se pretende no solo dar mucho mayor seguridad para los que transitan por esta vía, y no solo por el tema de carga proveniente del puerto michoacano, sino también, recordemos, esta carretera une con uno de los también principales centros turísticos del país, que es justamente ahí en la costa de Guerrero, así es de que beneficiaría evidentemente a ambas entidades federativas esta ampliación, que por fin se consigue un compromiso palpable. Por lo menos así está la indicación del presidente, de que se contemple ya estos recursos y se urja a generar este proceso de ampliación de este tramo carretero. Y en otros temas de movilidad también, taxistas pierden frente a los conductores de plataformas digitales. En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recordemos, ya les dio la razón. Ahora Michoacán se buscará armonizar la ley para evitar que haya confrontaciones, esto ante los amagos de los líderes transportistas, lo señaló el propio gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. En Cancún ocurrió una situación derivada de resoluciones judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo órgano jurisdiccional del país, ya no hay otra instancia superior, le dio la razón a las plataformas digitales y han ocurrido algunos actos de violencia, algunos actos de manifestaciones en Cancún. En este momento no tenemos nosotros aquí en Morelia o en Michoacán una situación de este tipo. Lo que tenemos que encontrar es cómo pueden estar en armonía las plataformas, que es una realidad. Imagínate, pues tendríamos que negar, es como si todos decidiéramos dejar los celulares y volver al teléfono fijo. No, ¿verdad? Ya no, o sea, no, negar la tecnología o negar los avances, pues es estar permanentemente en un mundo de frustración, pues no se puede. Estamos trabajando con los transportistas, con todos, en esta nueva ley de movilidad para el estado de Michoacán. Ya anunció el Congreso Parlamento Abierto para ver cómo podemos llegar a una legislación en Michoacán congruente con la realidad.
Esta posición o llamado a que se busque por medio del diálogo llegar a una legislación mucho más amable o amigable que contemple ambas posturas, tanto la de todos estos taxistas concesionarios como también de las plataformas digitales, se da ante el amago de los sectores transportistas que se hiciera la semana pasada de incluso pues, llegar hasta las últimas consecuencias, incluyendo las confrontaciones y enfrentamientos con quienes operan estas unidades pues de plataformas, pues se da justamente ante ese amago, ante esa amenaza. Entonces, pues bueno, el llamado a serenarse se da en función de este contexto. Esperemos también que en el Congreso del Estado, quien, pues bueno, están casi a 15 días de retomar las labores ahí en el Poder Legislativo, pues tomen más en serio también este papel de legislar, tomando en cuenta estas posturas, estas perspectivas, de tal manera de que las partes en cuestión pues lleguen a acuerdos. Con esto vamos a hacer nuestro primer corte. Quédese con nosotros porque todavía tenemos mucha más información que compartirles. Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. Tabú es un programa que va dirigido para todas aquellas personas que quieren conocer acerca de temas de interés general que hasta cierto punto han sido vetados por la sociedad. A ver, levanta tantito tu pelo. Wow, es que estás casi de todo el cuerpo tatuado. Si no, ¿por qué engañarían a Jennifer López, no? O sea, con ese trasero. Seguro tienes ese puesto porque te acostaste con tu jefe. Todo el sistema al pueblo. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Ay, no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo más caro. Yo sí entiendo, estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes. En México, vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD, proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD. Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué de malo tiene hablar del dolor? Que a veces estamos como que en el limbo. A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana. Me gusta ver a mi esposo trabajando. Cálida. A los obreros que se vuelven tiranos. Yo ya no me resisto, sé que las mujeres llevan la batuta. Íntima. Que hago canciones panfletarias. Y le bebemos, exactamente. Sobre todo, original y honesta. Soy un moro judío que vive entre los cristianos. Soy canario a muerte. Todo el sistema al pueblo. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Ha llegado el momento de enlazarnos con nuestro compañero José Antonio Zamudio, director de Exeni, con quien pues conoceremos cómo se encuentra la capital michoacana el día de hoy en cuanto a su movilidad. Muy buenas tardes, Pepe Toño. Gracias, mi querido Héctor, qué gusto saludarte. Buenas tardes también al auditorio. Gracias a Luis Arco también por su apoyo en la conectividad. Una mañana y parte del mediodía muy ajetreado entre manifestaciones, inauguraciones de obra y de expo de las fuerzas federales, entre otros temas. También en las carreteras estatales tenemos información importante. Vámonos al detalle de la información. De entrada, ya está libre al exterior de Palacio de Gobierno, sobre la avenida Madero, en donde se habían reunido trabajadores del sector educativo, de la expresión democrática, de los rojos, como ellos se denominan, que se denomina
o sea, ya se hacen llamar poder de base. Ellos en demanda de docentes, de liberación de claves de docentes para el municipio de Ciudad Hidalgo, para el oriente del estado de Michoacán, realizaron una breve caminata, llegaron a Palacio de Gobierno y en punto a las 2 de la tarde se retiraron. Mientras esto acontecía, Héctor, amigos del auditorio, afuera de la Secretaría de Educación, teníamos a los jóvenes normalistas que también se dieron cita al exterior de esta dependencia estatal, también más o menos unas 30 o unas 40 de la tarde se retiraron, quedó libre. Lo que no todavía está libre por completo, y esto por otra razón, esto está en la avenida Periodismo, y es que fue prácticamente a la 1:45, hace unos instantes, cuando ya fue inaugurado finalmente este puente vehicular de Siervo de la Nación y Periodismo, y que en esta ocasión, a pesar de que es una obra meramente municipal, en donde estuvo el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, pues invitó al gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, y en donde, bueno, pues ambos portaron el listón inaugural ya de esta obra. Por ello todavía encontrará contratiempos viales para aquellos que están en la avenida Periodismo en ambos sentidos. Ya será cuestión de momentos, de unos minutos, mi querido Héctor, amigos del auditorio, cuando se reabra completamente tanto Periodismo como obviamente tan anhelado puente vehicular que unirá Siervo de la Nación con Periodismo y que tiene como objetivo librar las constantes maniobras del ferrocarril que a veces alcanza hasta 1 hora. ¿Qué quedará pendiente? Bueno, pues estos pasos peatonales, precisamente pues para evitar que el transeúnte tenga que cruzar entre los vagones cuando está detenido el ferrocarril y que, bueno, pues es obviamente altamente riesgoso. Eso quedará ya en una segunda etapa. También déjame comentarte, en otro orden de ideas, que, bueno, en las carreteras estatales también hemos tenido pues movimiento. Déjame informarte que después de las 10 de la mañana, bueno, pues comuneros, habitantes de la región de Paracho, se manifestaron, particularmente de Santa María Urapicho. Ellos exigen seguridad, dijeron que, bueno, pues en esta manifestación en la carretera Uruapan-Paracho, demandan un diálogo directo con las autoridades estatales y federales en exigencia de seguridad, tanto en vialidades como dentro de su comunidad. Ellos estuvieron en las inmediaciones de la glorieta La Mujer Purépecha, donde cerraron el paso a la circulación, entregando unos volantes informativos con la petición de sus demandas. Así que, bueno, pues para que lo tomen en consideración, ya hay en el momento, a esta hora de la tarde, ya tenemos también presencia de la Guardia Civil y de la Guardia Nacional atendiendo sus solicitudes. Esto en cuanto a las carreteras se refiere. Y en cuanto al clima, bueno, pues ya estamos sobre los 26, casi 27 grados Celsius la temperatura ambiente promedio. Se espera que lleguemos entre 27 y 28 aquí en la capital michoacana. Y empezamos ya con la dispersión de pagos para empleados federales en este último lunes del mes de enero. Seguirá mañana martes y posteriormente el miércoles, ya arrancando propiamente el mes de febrero. Héctor, amigos del auditorio, la información que tenemos. Pepe Toño, muchísimas gracias por toda esta información. Llegó el día anhelado en que se abre este puente vehicular, ahí en el tramo de Periodismo con Siervo de la Nación. Pues veamos cómo opera y veamos también cómo se va desahogando el resto de los pendientes que son necesarios para garantizar también la seguridad vial de los propios peatones. Así es, ahora sí viene la prueba de fuego. Vamos a ver qué tanto desahoga, qué tanto genera un flujo en la movilidad, y no propiamente de automovilistas, sino pues obviamente también lo que faltará, que será para los peatones, los transeúntes de la zona, mi querido Héctor. Así es, Pepe Toño, muchísimas gracias, que tengas una excelente tarde. Excelente tarde y excelente inicio de semana para ti también. Gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Muy bien, continuando con la información sobre uno de los temas que generó muchísima polémica la semana pasada. Usted recordará, le informábamos sobre este cateo donde habrían sido detenidos tres personas que son escoltas del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, esto en una propiedad conocida como Las Joyitas, acá en el municipio de Lagunillas. Bueno, en este contexto, el propio Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador del estado, negó que ellos hayan ventilado la información respecto a las supuestas bóvedas de dinero en la propiedad que fue cateada la semana pasada y que presuntamente era propiedad del exmandatario estatal Silvano Aureoles. No hay ninguna tarjeta informativa. O sea, tarjeta informativa no existe. Lo que existe es lo que hemos comentado. Se recibió una llamada al C5, la Fiscalía General de Justicia del Estado en horas posteriores interviene, se pide un cateo,
pero es más bien un tema de denuncia al C5 y luego una investigación para dar continuidad a esa llamada de denuncia o de alerta al C5. Pero no existe ninguna tarjeta informativa de gobierno del Estado ni a la Fiscalía, ni a la Secretaría de Seguridad Pública, ni a los medios de comunicación. O sea, no hay, de nuestra parte, creo que no ha habido ni boletín de prensa. Es decir, no existe la tarjeta informativa. Es un tema que sí se está investigando por todo el entramado que hay. Y por otro lado, al respecto, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, desde Huetamo, aseveró que no le van a asustar y que se van a topar con piedra. Esto a casi una semana de que se cateara una propiedad en la que fueron capturados 3 elementos que forman parte de su servicio de escoltas y donde en un principio se había manejado que el inmueble, el rancho Las Joyitas, era de su propiedad. Fue en este contexto en el que el exmandatario michoacano aseveró que él no tiene miedo y remarcó que se equivocan quienes piensan que le asustarán. Hay que estar alertas porque vienen las embestidas, ya empezaron, pero desde Huetamo les vuelvo a reiterar, no les tengo miedo, que le entren, porque piensan que con sus espectáculos, con sus montajes o con sus inventos me van a asustar, se equivocan, se van a topar con piedra. Porque vamos a seguir caminando del lado de la gente. Si logramos que los partidos políticos, sobre todo uno de los potenciales aliados, que es en este caso el Partido Acción Nacional, su dirigencia se sensibiliza y aceptan abrir las puertas para que se construya un método entre todas y todos y que de esa manera, a través de un método democrático, se tenga o se elija a la candidata o el candidato para que encabece la alianza opositora. Si así lo hacemos, tengo la certeza de que vamos a ganar, porque la sociedad está ansiosa, esperando que se construya una alternativa seria, responsable, objetiva, para sacar a México adelante. Cabe recordar que luego de este cateo del que no se ha vertido mayor información oficial al respecto, el empresario aguacatero Valentín Rodríguez salió a referir que esa propiedad era de él. Y continuando con la información, también el fiscal general del Estado, Adrián López Solís, aclaró algunas dudas surgidas sobre el cateo realizado en días pasados a una propiedad ubicada en Lagunillas. El cateo se concretó para cumplir con esa formalidad procesal que deriva de un reporte sobre una privación de la libertad. Se llevó a cabo en sus términos conforme al juez lo autorizó y no se encontraron aspectos como los que se comentan. Ha llegado el momento de irnos a la sección amable de este espacio informativo. Vámonos a la sección de cultura con nuestra compañera Dafne Gutiérrez. Hola Héctor, muchas gracias. Así es, bienvenidos todos a la Cultura Michoacana. Damos inicio con lo más relevante de la semana. Con el fin de promover y difundir la música orquestal en las diferentes regiones, Saguayo será la primera parada del programa La OCIDEM en tu municipio. Escuchemos. Dentro del marco de la primera temporada de conciertos 2023 de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, a través de su programa La OCIDEM en tu municipio, brindará un concierto en Saguayo el próximo 3 de febrero en el Templo de Santiago Apóstol a las 20 horas con acceso gratuito. La batuta estará a cargo del director invitado Miguel Ángel García Ramírez y contará con la presencia de la soprano Tania Guadalupe Sánchez Bautista como solista. El programa preparado incluye obra de Gioachino Rossini, Mozart y Georges Bizet, así como de Juventino Rosas con un arreglo de Bonifacio Rojas Ramírez y ya para finalizar un popurrí michoacano con arreglos de Armando Granados. Cabe destacar que la OCIDEM visitará municipios en los que difícilmente se trasladan eventos musicales de este tipo, por lo que es una gran oportunidad para la promoción de las artes en favor de la convivencia de la sociedad michoacana. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Con el
Objetivo de conformar una agrupación que interprete un repertorio nacional y que también incluya obras de compositores michoacanos, el coro de la SECUM abre convocatoria. Los detalles con Giorgio Barajas. Con el objetivo de formar una agrupación coral de alto nivel musical y artístico, que a la vez represente a la entidad en diferentes foros locales y nacionales, la Secretaría de Cultura de Michoacán, a través del Departamento de Música, abre su convocatoria para formar parte del coro de la dependencia. La convocatoria entró en vigor a partir del 26 de enero y cerrará el 22 de febrero del presente año. El proceso de selección se llevará a cabo el 23 de febrero a las 17 horas por un jurado conformado por 3 personas especialistas en el área, cuya identidad será publicada hasta el día de la selección. Las y los elegidos serán notificados por correo electrónico el 24 de febrero. A todos ellos se les otorgará un estímulo económico de 1,500 pesos durante 8 meses, de marzo a octubre. Para mayores informes se podrá consultar a la convocatoria completa en la página oficial www.cultura.michoacán.gov.mx, en el apartado de convocatorias o directamente en el Departamento de Música, ubicado en Boulevard García de León, número 753, Colonia Chapultepec Sur, o al correo electrónico musica.secum@gmail.com. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Giorgio Barajas. El Centro Cultural Clavijero será sede de un taller que impartirá nuevas técnicas para los artistas digitales y también público en general. El Centro Cultural Clavijero ofrecerá el taller de introducción a técnicas básicas sobre ilustración digital, que se desarrollará del 1 al 15 de febrero del presente año, gracias al trabajo colaborativo con la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana. El taller tiene como objetivo conocer la interfaz del software que utilizan ilustradores digitales en todo el mundo, así como las técnicas básicas para dar los primeros pasos en el mundo de la ilustración digital. La actividad está dirigida a los adolescentes y adultos, así como a los nuevos artistas digitales que estén interesados en aprender acerca de la técnica, coordinada por Raúl Herrera Cornejo, y que tendrá una duración de 20 horas en el Laboratorio de Medios Digitales del Centro Cultural Clavijero. Cabe destacar que el uso de la ilustración digital brinda a los artistas una fuente de recursos ilimitados para enriquecer su obra, llevándoles más allá de lo que los medios tradicionales les permiten. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Lista la cultura, y antes de despedirme, lo invito a que se comunique con nosotros vía WhatsApp al teléfono 443-866-0901. Con gusto, ya sabe, recibiremos comentarios y sugerencias relacionadas a este espacio informativo. Bien, agradezco su atención. No se vaya, regresamos después de una pausa. Para todos, muy buenas tardes. Porque tu auto no es de chocolate. Legalízalo. Regulariza tu auto de procedencia extranjera en cualquiera de los 12 módulos del estado. Ahora tienes hasta el 31 de marzo. Haz tu cita en regularizauto.sspc.gov.mx. Obtén tus placas de forma rápida y sencilla. Michoacán. Honestidad y trabajo. Hola, ¿qué tal? No se pierdan este viernes en punto de las 4 de la tarde. Por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Nuestro programa Espacio Semich. Recuerda, viernes 4 de la tarde. Espacio Semich. Todo el sistema al pueblo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Y continuando con la información, la petición de los familiares de Jessica González Villaseñor, víctima de feminicidio, fue escuchada. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya confirmó que les brindará protección. Se le tiene que brindar la seguridad, la protección a la familia. Hoy recibimos también a la familia de también un feminicidio en Zaguayo.
¿vale? ¿El de Frida Santa María? Sí. Hoy vamos a recibir a la familia, también ofrecerles cualquier protección o apoyo que requieran. Lo he dicho, no estamos de acuerdo en que se haya cambiado la tipificación del delito. Y por otro lado, el feminicidio de Jessica González Villaseñor ha sido el más mediatizado de los últimos años, pero no el único en el que se ha obtenido sentencia condenatoria. Así lo señaló el fiscal general del Estado, Adrián López Solís. Muchos de ellos incluso han pasado inadvertidos por la discreción con que fueron tramitados de principio a fin, y esto obedece pues a la situación que desde un primer momento se da cuando se conoce del hecho y se convierte pues en una secuencia de eventos en donde todo el mundo está al pendiente. Yo sin duda coincido con ustedes en cuanto a que el que haya esta cobertura mediática, esa coadyuvancia de las víctimas indirectas y el acompañamiento también de los colectivos obliga a las instituciones, en este caso a la Fiscalía, ser mucho más cuidadosa, pero no es el único caso donde hemos obtenido sentencias. Y cambiando de tema, continúa Huachicoleo en Michoacán, pero se registra una disminución de este delito. Así lo informó Jesús López Trujillo, quien es el delegado estatal de la Fiscalía General de la República. Sigue habiendo tomas clandestinas, pero no en la intensidad de antes. O sea, la verdad nosotros recibimos por ahí de 1 o 2 denuncias de tomas clandestinas en el tramo que va de ¿cómo se llama este pueblo? De Tarímbaro a la entrada a Salamanca, ahí a la cinta, pero fuera de ahí, como en la intensidad de antes, no. Muy bien, vámonos ahora a la sección de deportes, ya sabe, la sección dinámica y activa de este espacio. Vámonos con nuestro compañero Ismael Herrera. Gracias, Héctor. Pues ya estamos en los deportes y por unanimidad, Silvestre Revueltas se convirtió en el nuevo presidente de la Asociación Michoacana de Atletismo, quien dentro de sus principales proyectos está la masificación de la disciplina y el impulso de las categorías infantiles. Precisamente vamos a escuchar a Silvestre Revueltas en lo que serán sus primeros planes, sus primeros objetivos. Bueno, dentro de ellos, ya lo señalábamos, está la masividad. Silvestre Revuelta tiene una amplia trayectoria ya dentro de lo que es el atletismo. Creo que una buena decisión, fue por unanimidad, muy conocido y por supuesto conocedor del ramo que esperemos impulse fuerte el atletismo michoacano, que está pasando un gran momento. La verdad es que sí, estamos muy contentos de que la gente que integra la asociación, los clubes que integran la asociación, pues nos hayan dado la confianza de estar en este momento al frente de ella, ¿no? Pues suerte porque, como ya lo señalo, es un conocedor del atletismo michoacano y pues que ojalá y se le dé ese impulso que se requiere. Por otro lado, Reboceros de la Piedad cayó ante Aguacateros de Uruapan en partido que concluyó en tremenda bronca, lo que no se debe de presentar en una cancha de fútbol. En su visita a Uruapan, Reboceros de la Piedad cayó por 3-2 frente a Aguacateros en partido de la semana 4 del torneo Clausura 2023 de la Serie A, Liga Premier. Cristóbal Aguilera al 5 y Francisco Flores al 67 y 89 hicieron los goles por el equipo de casa, mientras que Javier Medina al 76 y José Torres al 79 anotaron por la causa piedadense. Con este descalabro, Reboceros se queda con 4 puntos a la espera de ubicación en el grupo 2 por el resto de resultados de la jornada. El siguiente partido para Reboceros será el próximo sábado 4 de febrero en el Estadio Juan N. López ante Deportivo Tulancingo en punto de las 7 de la noche. Lamentablemente el encuentro concluyó con bronca por parte de los dos equipos. Bueno, lamentables imágenes que han trascendido incluso ya a nivel nacional. Ya veremos qué sanción se impone a jugadores y bueno, le vamos a tener todos los detalles en nuestro programa de Meseta Futbolera, porque bueno, vamos a tener contacto precisamente directo con los involucrados mañana martes a las 7 de la noche.
La goleada de 4-0 de Aguacateros de Peribán al Atlético Valladolid es el resultado más llamativo de la jornada 16, grupo 11 de la Liga TDP, con lo que se reafirma como líder de la competencia con 36 puntos, mientras que los del Valle siguen en el fondo con 3. Un buen duelo, H2O Purépecha se conserva como el único equipo invicto del bloque al superar por 2-1 al Atlético Chavinda, que le quitan una racha de 7 encuentros sin derrota. Los acuíferos son segundos de la tabla con 34 puntos y los chavindecos son terceros con 33. Furia Azul FC volvió a la actividad con victoria de 2-0 ante Huetamo FC, que sigue sin tomar rumbo, por lo que se mantienen como penúltimos del sector con 8 unidades por 16 de los primeros que están en el sitio 6. Delfines de Abasolo ganó en la mesa a Michoacán FC, por lo que subieron al cuarto puesto con 23, desbancando a Michoacán FC al quinto lugar con 21 unidades. Por cierto, Michoacán FC está en la línea ya prácticamente para que sea desafiliado de esta división. Ya le estaremos informando qué es lo que se determina. Esto es lo que tenemos en información deportiva. Vamos a la pausa, volvemos. Hoy tendremos en Mula de 6 a Circe López, luchadora social. Y si doy un paso al frente, yo ya no me regreso. Las tuvieron, yo diría, casi estranguladas contra la pared. Fue una de las batallas más duras, más fuertes. Eres ruda, pero no eres como Paquita, la del barrio. Sí, claro. En Michoacán, vamos por buen camino. Rehabilitamos 34 kilómetros del camino Apaxingán a Aguililla, con una inversión de 84 millones de pesos. Con esta obra, más de 21,000 habitantes de la región se verán beneficiados, haciendo que sus traslados sean rápidos, cómodos y seguros. Michoacán, honestidad y trabajo. Ya prácticamente al último bloque de esta emisión informativa, y continuando con la información, las Fuerzas Armadas de nuestro país abren exposición aquí en la capital michoacana para dar a conocer las actividades que realizan a favor del pueblo de México. Con la presencia del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, el ejército mexicano inauguró la exposición militar denominada La Gran Fuerza de México. Esta gran institución, las Fuerzas Armadas, reitera su cercanía, su proximidad y compromiso con el pueblo de México. Y la segunda, porque el origen de estas Fuerzas Armadas está también en su pueblo, en su población, y el origen también del ejército mexicano, o de la primera expresión organizada, estructurada como un ejército, se dio aquí en Carácuaro, Michoacán, con José María Morelos y Pavón, que fue el primero que le dio esa estructura de ejército al Ejército Libertador del Sur en la independencia de México. Francisco Javier Zubia González, comandante de la 21 Zona Militar, señaló que por segunda ocasión se instala esta exposición en el estado y serán 400 elementos los responsables de ella. La exposición militar fomenta la cercanía del pueblo michoacano con sus Fuerzas Armadas, con el único objetivo de que conozcan la filosofía que mueve e impulsa a los soldados de México a integrarse y trabajar en conjunto con el resto de la sociedad para fortalecer los mecanismos de seguridad y desarrollo nacional. Zubia González agregó que esta exposición permitirá a la población conocer de cerca las actividades permanentes que realizan las Fuerzas Armadas a beneficio de los mexicanos. Esta magna exposición está integrada por 13 módulos de armas y servicios, 3 domos de información, así como las áreas interactivas con una pista de obstáculos y actividades didácticas infantiles, una exhibición estática de vehículos y aeronaves, demostraciones de adiestramiento canino y exhibición ecuestre, así como paseo a caballo. Todas ellas destinadas a estrechar los lazos entre la población, presentando las diversas actividades que desempeña el Ejército Mexicano, impulsando actividades cívicas, culturales, deportivas y educativas que lleva a cabo la Secretaría de Defensa Nacional. La Gran Fuerza de México estará abierta al público en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia todo el mes de febrero.
Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras y Leticia Ruano. El ejército mexicano, más que por su acción militar, se reconoce en nuestro país por el apoyo que brinda a la ciudadanía en caso de emergencias por desastres naturales, que es cuando se activa el plan DN3E, con un importante despliegue que incluye rescate, cocina y unidad médica, así como también unidad sanitaria. En el stand del plan DN3, en el cual aquí mostramos un poco del equipo, material y herramienta que tenemos para el auxilio a la población civil en caso de desastres. Tenemos material diverso para remoción de escombros, equipo de búsqueda y rescate, cascos, herramientas para material pesado. Cortamos el uniforme en T, en este caso ya tiene un cierre, se corta y se cortarían las mangas. Pues valorarían nuestro paciente si tiene una perforación en el hemotórax, se coloca un parche oclusivo, se sella por completo y le damos vuelta a nuestro paciente para ver si tiene una perforación por el... Este hospital quirúrgico, bueno, es parte del plan DN3E. Este plan se activa cuando hay alguna contingencia, cuando hay algún desastre natural, en apoyo a la población civil. Es el área de preanestesia y de recuperación. Antes de pasar la cirugía, los pacientes aquí se quedan, se canalizan, se ponen las medidas adecuadas para posteriormente pasar la cirugía. Cuando se active el plan, lo más recurrente que podría haber sería cirugía trauma. Algún golpe contuso, fracturas, algo por, no sé, herida, por alguna varilla en los sismos que se encajen. Es el área de quirófano. Está adaptado, tiene el instrumental necesario, pero básico. Tiene la máquina de anestesia, tiene instrumental que se requiere en la cirugía, la ropa para vestir al paciente, la ropa para vestir a los cirujanos. Está habilitado solamente un quirófano. Tenemos 2 camillas en el área de recuperación. Es área de recuperación y preanestesia. Entonces podrían estar 2 pacientes al mismo tiempo, pero solamente hay un quirófano habilitado. El coordinador estatal de Protección Civil, Jorge Romero Alvarado, confirmó que había irregularidades en la contratación de personal en la institución, por lo que actualmente se revisa la situación jurídica de los mismos. Asimismo, subrayó que su separación no compromete la operatividad de la Corporación de Auxilio. Para ser exactos, el viernes pasado, por ahí me llegó una notificación donde se iban a revisar ciertos contratos y ciertas plazas por tener alguna situación que no era, pues ahora sí como se dice, irregular, o sea, venía arrastrándose sin una base, sin una base para poderles pagar. Ellos decían, no alegaban, porque yo platiqué con ellos, donde yo les dije que la indicación que yo tenía que se iban a revisar esas bases, porque primero, como ustedes saben, se da un contrato, se va ganando, y posteriormente ya se da la plaza. Así es como se trabaja, o he venido yo trabajando con ellos. Por lo que respecta a las 10 delegaciones que tengo en el interior del estado, no todos fueron afectados, no todas las delegaciones. Se sigue trabajando y sigo trabajando en coordinación con los municipios. Y el mismo coordinador de Protección Civil en Michoacán pide extremar precauciones, pues adelanta, seguirán las bajas temperaturas en varios puntos de la entidad. Hemos alcanzado varios grados -0 en algunas zonas y aún así no ha sido necesario activar ningún albergue. Esto lo refirió el coordinador estatal de Protección Civil, Jorge Alvarado Romero. La indicación que ha dado el gobernador y el secretario de gobierno es que estamos muy al pendiente de los 113 municipios y la coordinación estatal con las coordinaciones municipales. Al momento no tengo registrado alguna situación o un deceso por esta temporada. Por ahí en diciembre tuvimos una persona fallecida, pero esta ya tenía días en un asilo, en un albergue en el municipio de Tarímbaro, que se llama, creo, el perro jarocho o algo así, donde falleció. Pero ya era por enfermedad. Efectivamente había sido persona en situación de calle, pero ya tenía días ahí, bueno, ya falleció. Pero así que al momento tengamos ahorita, al menos que yo tenga conocimiento, y estoy por los 113 municipios, no tenemos. Van a seguir bajando
Las temperaturas, ya ven que tenemos el frente frío número 27 que está un poco crudo. Es sobre todo la zona oriente o campo Angangueo, todo lo que es la mariposa monarca, o para ser más exactos el oriente del estado, que es la región de Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, todo por allá. Y en estos días tuvimos en el Varaloso, nuevamente se repite, donde ha caído nieve. Esto es en el municipio de Cualcomán. En la parte alta, porque Cualcomán, como ustedes saben, es una temperatura pues caliente de alguna manera. Y lo peor de la sexta ola de COVID ya pasó en Michoacán. En los próximos días habrá un descenso de casos. Así lo refirió el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres. Michoacán comienza su descenso de casos COVID. Lo peor está ya, bueno, esto ya pasó. Vaya, esto fue lo que apuntó. Estamos en semáforo verde. Esta semana ya pasamos el pico máximo, fue hace unos 4 o 5 días el pico máximo. En esta semana se empiezan a estabilizar los casos de COVID de números diarios y empezarán ya a bajar en unos 10, 12 días. También la Secretaría de Salud hace un llamado a los mayores de 18 años para vacunarse, esto contra el COVID-19. Bueno, pues ya saben, el llamado es permanente, sobre todo para tomar todas estas medidas de prevención, sobre todo también para todos aquellos que no se han acudido a vacunar, que no se han aplicado el biológico y que esto podría, pues obviamente, generarles, pues hacerlos más propensos a contagiarse por este virus, ya sabe, este virus de COVID-19. La Secretaría de Salud de Michoacán vacunará contra el COVID-19 a todos los mayores de 18 años que lo requieran con el biológico Abdala en sus hospitales de Morelia. Es así que el Hospital General Dr. Miguel Silva, Hospital Infantil de Morelia Eva Samado de López, Hospital de la Mujer y Centro Estatal de Atención Oncológica inmunizarán de 9 a 14 horas. El objetivo es inmunizar a los mayores de edad y proteger a este sector de población durante la temporada de frío. Para ello, se habrán de aplicar primeras dosis para quienes no cuentan con ninguna vacuna todavía y refuerzo para los habitantes que lo necesiten. El refuerzo puede aplicarse en todos aquellos que se inmunizaron hace más de 4 meses, ya sea de otro refuerzo anterior o bien de la primera y segunda dosis de vacuna contra el COVID-19. Los requisitos para que puedan vacunarse es tener la mayoría de edad, haberse vacunado hace más de 4 meses y llevar impreso el formato del refuerzo o de la primera dosis, que se puede descargar de la página de Mi Vacuna. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Brenda Mújica. Con esto hemos llegado al final de esta emisión informativa. Agradezco mucho al equipo de producción que hayan hecho con su esfuerzo posible que llegáramos a este momento. Agradecemos también a nuestra intérprete de lengua de señas por haber colaborado también en este espacio y a usted que nos siguió hasta este momento. Recuerde que tiene una cita con nosotros mañana a partir de las 2 de la tarde para que esté puntualmente informado. Que tenga usted una excelente tarde. Muy buen provecho. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. Aligera la cuesta con tu tarjeta de crédito de Caja Morelia Valladolid y obtén hasta 2% de cashback para iniciar el año sin preocupaciones. Caja Morelia Valladolid. Somos la caja que va contigo. Aplican restricciones. Consulta términos.